Hola suscriptores chidos, espero que se estén portando muy bien y no estén haciendo alguna clase de travesura, porque si no vendrá la chancla voladora. Y no olviden que los que dan like antes que empiece el video son chidoris, así que dale like. 5 fundas para celular más peligrosas. Número 5. Funda en forma de pistola. Aunque esto no es peligroso, sí que es raro y te podrían arrestar al confundirlo con una real, ya que son muy parecidos. Así que si no quieres ser arrestado, mejor no uses esta funda y evítate muchos problemas. Número 4. Funda para prender cigarro. De seguro has visto la funda que viene incluido una parte de la funda para prender un cigarro, y es que te recomiendo no lo compres, ya que ha habido muchos casos en los que personas han terminado quemando su casa. Así que si no quieres que tu casa termine quemándose completamente, no debes comprar esta funda. Pero si quieres cuidar tu celular, te recomiendo otra clase de fundas que son muy útiles. Número 3. Funda con abridor. Esta funda es una que no es muy peligrosa, pero sí que puede terminar por hacerte daño, ya que esta funda con abridor no es muy segura, ya que la mayoría de personas al intentar abrir una cerveza han terminado rompiendo el pico de la botella, y pues pedazos del pico roto han quedado dentro del envase, haciendo peligroso el consumo. Así que es mejor tener un abridor que sea seguro y adecuado para cada botella. Número 2. Funda con líquido y brillo. Esta funda no se la recomiendo a nadie, ya que si está puesto en tu celular, te recomiendo lo saques y lo tires a la basura, ya que esta funda contiene un líquido que es ácido y que produce quemaduras. Y hay un caso real ante esto, ya que una señora llamada Noelia de 24 años estaba durmiendo con su celular con una funda de este tipo, y al pincharse se le derramó en la cama y en el cuerpo, por lo que le ocasionaron quemaduras de primer grado. Número 1. Funda con agarradera. Esta funda es una que también es peligrosa, ya que tiene un pequeño espacio para que no se te caiga tu celular, pero esto te sirve si lo das un buen uso, ya que si tu celular estaba en manos de niños pequeños, te recomiendo no lo tengas, ya que en varios casos niños pequeños se han roto el dedo al caer con el dedo metido en la funda.